noches. Y hasta las 12 con la posibilidad de poder hablar con incluso aquello de las propagandas electorales, el proselitismo. Durante todos estos días hemos visto lo que se llama el cierre de campaña, pero por sobre todo para conocer las propuestas electorales. En Voces, esta noche, queremos conversar con un candidato al Congreso Nacional que viene a traernos sobre varias áreas las propuestas. El ingeniero Roberto Mesa, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿cómo están, gente? Más una vez estamos juntos en esta noche para conversar un poquito de algunos de las propuestas que tenemos. Allá por las listas y nada en cuanto a los temas, ingeniero. ¿Ya tú añades por ¿Qué tú? Educación. ¿Dico alguna propuesta específicamente y nada? La Évora Jacé, pero desde el Congreso Nacional como forma de presión o como plan de gobierno acompañando lo que el gobierno nacional desde el Ejecutivo va a tener. Educación de calidad. Usted se muy para cuidarte, ingeniero Roberto Mesa, en el Senado, lista 40, opción 21, para cuidar de tu educación. Ajá. ¿Qué es lo que a mí me preocupa de la educación? Es la calidad. Una educación de calidad incluye no solamente la formación que le damos actualmente a nuestros niños, Sí. pero también deportes, arte, música, instrumentos. A eso tienen que tener acceso todos los niños. Universal, dice, entero vetea, con la posibilidad o acceder, educación plena, la educación de calidad, educación integral, dice, o caru añonte. Ojo, va a ver o complementas a Pero se puede barete hoy porque está la aula de socuera. Oye, abri paica tu la estructura no me ve. Oye, Purubay va con la plata. Oye, Purubay, no ne controla y lo ne controla jamaica gasto del dinero público. Hace hay meta pe senado pe haya pota boy upea. Pero ne Purubay, pero se pe virus, pe banco güey. Ajá. Pe Banco Central, o una GM, pe gobernación, pe tera municipio, pe. Hay cuata acompañata CPA. O una jepa, tena pa najani. Oye, y por uponapa, tena pa no ye por uponai. Pea sea controlada, japea o permitita, ñande, porque pea gente iterivo, y pepe, hola, ñande, virus, mianga, sa ivo, hija, pero el año pasado, $2.000 millones. Pero Peico, ingeniero, ¿sabe cuál tener como postura de parlamentario? Mire, mostramos el Congreso del Senado. Virupio y Puruana, Ministerio de Educación, tapa intendentes a gobernadores. Ministerio de Educación, Orecobo, hija, y presupuesto a veía, yepa. Ajá, upea pa oye y Purupona, veí pe ministerio, pe. Upea ya se chata veí. Naja, pe gobernación, gobernación Orecola y parte de la municipio Orecola y parte. Pero el Ministerio de Educación, como la política de educación es la responsable en todo el país, y presupuestos ella puedo gastar, íbamos a ya construir más 500 escuelas en los próximos 5 años, 100 escuelas cada año. Ministerio proyecto, es la política del ministerio. UPA se hace chatas acompañadas hace 5 años, oye, ya por las 500 escuelas te da panajani. Mira, ingeniero, sé que cada tanto hace la término fondo social o fondos sociales. Dedico a poner en la binacional, PAOME, UMI, escuela, o calle, pero ya pues tiene hora. Fondo social, va, esa indica tú, esa mimi, y purucho, de la mejor utilidad. Tomo a Jejanguala o Mitacuera, tanto en desayuno como en aulas. O nacide, peja es en la fondo o aite y pubi allá, upeana, oye dedicaba en upea PGI. Doye y puru y loye y puru janguaisa. Ñande, ña garantizata, oye y puru paja, oye y puru pona janguá, pea pe viru, o guajeva fo nacide rupive, pea ojina pe binacional cuera, güey. Vender jaisa, alleva, pe fondo social. No repetiramos, no ajéramos, ni a ella embotita la fonacide. Allá pota presión, embotita la fonacide, ya creata tiene banco, ya agenda web, pero tiene Banco Nacional de Desarrollo. Ajá. E Infraestructura, Desarrollo Social e Infraestructura.
A pedanco que mala o controlata, peape o controlar a Ministerio de Educación, Congreso Nacional, te alguna entidad ultrapoder de No. varios gremios Banco Central. Banco Central o controlata, pea. y cargo peonita. Y cargo peonita. Auta pepe la fondo, en vez de que oye por ahí pe Fonacide, pe oye por se haise con por ejemplo, no hay por control. Y cuando va lo que yo lo mitad ingeniero, pe virú lo mitad hoy puro política gana, porque coalición rie uta hina las municipales, o sea, las internas partidarias, pero uta las municipales a lo mitad que hije, upea la puro no oye puro hanwa la política. Aupea na no mitad botata xereje. Ajata pe senado ve. Na y por ibeima pe heia con lo mitad, tai por mina pe ñe. Ajá. O pata más la carnaval. O patama. Pea la carnaval. Oye puru se haisa ñande virú, ando oye puru y la oye puru hanwaisa, oye puru hanwape. A esa sete página, ingeniero, la Ministerio de Educación, un intendentes a gobernadores cuera, tome el la mitad cuña y cuera, bodejar a cuera, las condiciones, toma jejanguá la educación, toma jejanguá la ciencia, porque bajo el mango, está ya mi bodejar a cuera, hoy puro la conocimiento, andoreco y las condiciones, toma jejanguá la educación. Upecheite. Ñañi baiteta, voy a dejar afuera, se vagina con anga. Se a reconocer cata PM la vende formación. 40% se hay PM no ni reconoce PM la vende formación. A reconocer cata, opea GIC, virus mie ABI. O sea, oye reconocer a la PM ahí de forma monetaria, alleva, PP de formación. PAP por un lado. Por otro lado, ahí tiene injusticia de tu chapalle. PAP ningún mismo dejar dos cargos hoy, pese a antes de dirección, ambos dejar, dejando recoy, ambos rubro ya, eso ya. A veces que tú, como supervisor, a ver, o fungía, veí, vos dejar, profesor, a supervisor. De que tú, pese, humildad tiene injusticia. Jamás dice, ya no está en calidad de educación. La pesa ya continuáramos. Catupa, una última pregunta para educación. Muy Como ingeniero, está ya la debate televisivo, radial, redes sociales, la oye, oye, moinguese la educación, pe, Agenda 2030. Oye, acue, ina Unión Europea, ina caracu, ina moinguese el cambio del concepto de familia. Por ejemplo, papá con papá, hijo, mamá con mamá, hijo. Sin embargo, hoy la educación más conservadora, y no, de la familia llegó a mamá, papá, hijo. De varias posturas de cojina. Dos posturas. Primero, vamos a emitirle un mensaje a la Comunidad Económica Europea. Vamos a emitirle a los umiteta ambos guape. Ya esta sue, pero respeta a mí la jore origen. Jore, robereco origen indígena. A Pepe doy kei umia umimbae. Cuña jaisa, caria jaisa. Pea petei, pea primero. Sí. Segundo, chamio mi, ñandepio con nayarecoima es la formación suficiente. Y catujanguá ñandete, ñamoñe pinu petei, ñande uta jaisaite, va educación pa ñande, ñame ese, ñande gente cuera pe, ñande familia pe. Se da aceptai o uva enlatado ñandebe, maná. Enlatado ñambolque lomita, ñambolque. PH la se postura. Se da hipotai, PH enlatado ja es pe, no es dere, ja pe agenda 2030 eres. Jaupeango obete en lata en Ramón Guaisa. Jaupeaña de ya ahorita ya peata ya esta pata jaupe ya uta hina pe o ape pipe. Depende de que haya ingeniero la hiposigamos la Unión Europea ya rape y plata a todos países de Europa. Porque después ya por la famoso donativo. Va eres imposible y cuál la jaecuera boije iñan debe la preservación de pueblos minoritarios de pueblos originarios. Ñande, upea es la ñande upicue, ñande ya preserva y se ya preserva pe educación, ya preserva ese tipo y cultura.
ya preservabe idioma, ya preservabe baeisha paja escuela hoesate kobe. Upea dice, upea ja escuela un tende ponata. Na ikatumo, ahí imposible porque ja escuela oije y ñande upea ya ponara. Ajá. Bueno, upea ya ponte ñande. Y gustiteña y la educación, ingeniero, puedo pasar a otro tema. Hoy por nada. Hoy por De educación a salud. Paisaitela Yayapota, desde el Congreso Nacional, ñamuajijanguaye, la oye como salud gratuita. Salud gratuita. Pea y ya no está. Y ya. Anivo, y que pedimos sea quien sea el presidente, sea quienes sean las autoridades, nosotros como pueblo podemos exigir eso. Porque y ya. Va a ser ahí ya. Porque es plata hoy. Va a lo faltaba, upea ya pues plata. Upean. Y cuando va ingeniero, se coge ya lo mitad hanse, ore con la y pariente y tú ahí y me recuerda hoy que la hospital peña interna donde va a apoy pecaria donde va a apoy pe tua o perder la empleo andore coila o pagas la internación incluso en los hospitales tipo clínicas o tipo IPS que tiene con un seguro entonces lo mitad oso o vende auto y camioneta juega cuera o pita oso por la lona entonces dendive la imaginamos Congreso Nacional va el ayapota la upea lo mitad no la o perder la y propiedades. Ayer panei por ahí con amba hoy coñan del eje peisa. Amon beuta PM ba eisa pa peaña solucionada. La salud pública. Doy coiram. Ñandemos la yajata. Yajamante a la privada. A Pepe o caruta ñande eje y gusto pe. Ahí ni punure boija de cuera yo llevaremos y debe tener garantía. Ajá. Moínamos la garantía acá otro hospital. Tal cual. ¿Upecheite? Ay, cuase, ay, cuase. Va, ese te pase año en Brasil, se hoy, ¿cómo va a ser ese? Tata pisar a esa hoy, ¿cómo va a mi va? Na por ahí, un mío y coña de eje. Na te cote veía hoy, coña de eje. Pe votáramos ingeniero Roberto Mesa Cuilla, oño de nota penderes jape. Pea y catujanguaysa ya huereco. Acceso a una salud gratuita y de calidad, veis. Ahí voy a pea añonte. Oye, va a pojanguaña de lejea, veis, educación sanitaria, en ningo pea. Oye, eso pe. Pesa, oye, jero, allá educación sanitaria. Y catujanguaysa ya de, ya y por a mí, pues no hay que la. Cada rato a rato, ya a la hospital. La ya incorporamos, oye, ñañangue incorporamos, va para allá, ya que poná, ñamba apo, ya putu poná, ya yerovia, ve tu pañan de yarare, ñamoí y pope ñan de cobe, ya incorporamos, beta, ya hay jupe ñan de familia, ñamon barete familia ya pasiru ta ira oñon dive paña ñomon barete yo ya icopona veramo sa ibeta ñan de gasto la upe yo la salud porque la hoy obiaba así poca vez upeape y cuajan lo mitad de gastar 6 gramos plata en virecore la cuanto a salud de ahí junte a la supe upeate la solución. Ingeniero, tercer tema. Sí. ¿Tú va? ¿O no? La paraguayo coi guapo. Omba a pose. Pero ojo, empresa pública, empresa privada, ando topaila inmediatamente la omba a pojanwa. Demba y tú ella desde el Palacio Legislativo. Oye, crea janwa el ambiente, el contexto, lo mitad, incluso para primer empleo, toreco janwa, acceso al trabajo. Primer empleo para los jóvenes, vamos a trabajar, vamos a intensificar eso, vamos a permitir, obviamente que ya harán mis pequeñas y medias empresas, un miembro los emplea, vea, un miembro 10, 15, 20 empleados, tu se treima y de provecho la ñanere también, ambas los falta de fuera, crédito, y asistencia técnica, ya güeruta pe o inhaisha guape Brasil pe. Upepe hoy te dije y Sebrae era. Upea o combo esta pichacuera. De por ejemplo de Moñe pero se tiene empresa de té
Ajá. Che, de se ve más empleado ahora. Y ojalá que los jóvenes despierten para eso, porque tienen mucho potencial. Y yo le voy a facilitar o preparar la gente. Va a poseer, eso es perú la empresa, pega gratis, o pega gobierno o paga, la política del gobierno, lleva. Sí. Entonces, preparar eso es, si te virus y mi o me perú la empresa. Ya por eso tiene acompañamiento de guatamina. Juventud se deshaga Pepe, o recota Pepe oportunidad, se dive. Se puede la comunidad indígena, ingeniero, está esa mi o queda zona semafórica o que calle pe Dorecoinio Carujanua, la comunidad indígena en Paraguay, y Catuya po Orecojanua la empleo formal. Vean, Nico, mi querido Diego. Yepa. Hoy me voy ley y favor pescuera. ¿No cumplido? No ni cumplir. Hace a majero la senado pe a complicada opeva. Opeva es 1% equivalente al funcionario público. O ocupar indígenas ahí. Sí. Bueno. Upeango ve 360 y tantos millones, 360 mil funcionarios, 1% 3.600 más. A 3.600 indígenas na emoí. Ese tío municipalidad, gobernación, mi otro gendape ayer para Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, emoí paitela, proporcionalmente a la cantidad de funcionarios que hay ahí, 1%. De moingue pepe indígena. Pero hoy hay ahí mi gente de maízatico con cierta discapacidad. Con ciertas discapacidades que tiene también acceso, ¿verdad? Y ese nosotros vamos a cumplir, vamos a hacer cumplir. Vea función pública, a sector privado, ¿ve? Indígena, la sector privado, ¿ve? Y ya tú umía ya, opea ya ni ema era, principalmente pesaco, ¿ve? Lleva maízatico menonita cuera. No tratáis de escuela, lo tratas jamás. O ya pobre tiene diferenciación. Antes ya corregida era. Va esa opipio holandés, tiene trato o la otro indígena jaguere. O ya po el mismo trabajo de Yapoa. Va a ser la indígena para tratar de diferente. O paga IVE. O bueno, ese ahora o chuta. Debe catu de catu hay porque hoy cuaponan de va ya pota ese. También ya pota ese la o ya por donde es el peixe. Totalmente. Ingeniero, ya también otro tema, más o menos ligado en Aqua. Sí. Se coge ya la IPSI que a nivel país solo 3 de cada 10 personas hoy Coaco Paraguay en todo el país hoy dentro de la franja de la población económicamente activa. Pese a que solamente 3 están en el formalismo. ¿Qué podés hacer vos, ingeniero? Y que tú de Yapola lo mitad, el resto o injanua ABI en la parte formal, to pagar la IPS con el paso del tiempo que tú ya jubilado ahí. Por causa de la burocracia, tenemos que facilitar para que la gente pueda realmente migrar, salir de la informalidad para la formalidad. Vean, pero la coan funciona la ñanere tajina, pero sentido no es tan fácil así. Vamos a ver de taxista, por ejemplo. Se oseru on va pues mía que ahí la taxi. Allá va. Así se mandó a ese, ya no hay cobe, no hay mañana dive. Pero se mandó a ese allá hay pues no sea ese mi taxista ve allá. Va ahí que tú allá poco a ese. Eu Pepe y tú ya te volante ve allá va. Usted tiene servicio o prestar a la ciudadanía. De ahí por una taxi. Sí. Y por una Vol. Sí. Y por una Uber. Sí. Allá va. Escuela. No escuela tiene seguro social. Ya eso allá va. Tiene beneficio mío o recibían. Pe. Jecobe. O papotar. Ve y tu yarubi. Y que tú algunas cosas. Necesitamos hacer un plan para esa gente. Totalmente. Mi moto taxista, la misma cosa. Otro, tercero, quiniela cuera o mía. Un peango se oía a cargar gente de cuera se tarjeta. A cargar o pepe gente. Me presta un servicio. Ingeniero,
Luego ambos tumara, ajá, pausa. Pero ayer lo de la Icatupa en mañana de cámara, imagina a todo el país con alguna propuesta, al menos en un minuto, va a depender de ser su recuerda. Quiero decirles que más una vez agradecerle a todo el equipo, a toda la gente que ha confiado en nosotros, en nuestra campaña, en nuestras propuestas. Y una más que nuevamente quiero recalcarle a la gente que agenduce la otro candidato que era Igina. Pelejí que naja pelejí que naja con anga la pende autoridad. Porque 5 años a huepe mante y catuyeuta pe cambia. No. Nate coteño, pecha. Pe vota ingeniero Roberto Mesa Cubilla de lista 40 opción 21. Hay cuamba boicota. Revocatoria de mandato. Ame esta se peape poder la pueblo pe. Y catujanguaisa la pueblo pe y voto le muy que la autoridad y catujanguaisa o bueno gea veí lando ya poiramos la iba. Ha hoy meramos o mondá no cumplí la y promesa. Ya entendive. Nate coteña la catuete y 5 años ahora ¿no? Ya bueno, ¿Y cómo hablan de candidato a presidente, Gina? Candidato a presidente, Euclides Acevedo a apoyarse porque queréis oír un Pepe Gendive, allá queréis naturalmente oír ese partido guavo hija, allá a oír Gendive, hacia apoyar Pepe candidatura y de lejos es el mejor candidato que tenemos hoy entre todos los que están ahí. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a la gente. Mate. Buenas noches, Diego. Y hasta esta noche se puede hacer propaganda electoral. Hoy estamos conversando con el ingeniero aquí en América y te invito que tras esta charla, conociendo las propuestas electorales, te quedes con nosotros para que a la vuelta ya entremos en un modo de análisis. Vamos a tener a una especialista en el área política. Quédate con nosotros en Voces. Y en esta noche también vamos a analizar todo lo que hemos tenido durante semanas en lo que ha sido la campaña electoral, las ofertas electorales de los candidatos para la presidencia, para el Congreso, para las gobernaciones, las juntas departamentales. Para eso vamos a hablar con una especialista y qué gusto que realmente en ciencia política tengamos una PhD. Vamos a llamarla rápidamente ya por la comodidad como doctora. Estamos con Sara Serna y está con nosotros esta noche. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Doctora, a ver, son muchas preguntas que podemos abarcar obviamente, pero querría arrancar por una cuestión de la comunicación y consultarte el hecho de que los candidatos, sea los que aparentemente figuraban como de los de preferencia en las encuestas, no hayan estado ellos, me refiero ellos, de los candidatos a la presidencia, juntos en un debate televisado o televisivo. ¿Esto cuánto puede impactar negativamente el 30? Es un aspecto interesante lo que mencionás porque justamente un poco ha adolecido la campaña de propuestas. Si bien es cierto, en la última semana se ha como más intentado hacer un clic con la ciudadanía en cuanto a propuestas. En una sociedad democrática necesitamos esa confrontación de ideas, sobre todo en cuanto a ofertas, quién va a hacer qué en educación, en salud, en ciencias. Yo vengo del ámbito científico y creo que puede restar un poco al debate, a esta cuestión de voto informado, el no haber tenido ese debate presidencial. Entonces, bueno, que se le pide un poco a la ciudadanía, bueno, informarse de qué proponen los candidatos, que no solamente está en pugna la chapa presidencial, sino también Senado, Cámara de Diputados y gobernadores. Entonces, un poco más se carga al lado de la ciudadanía el tema de informarse sobre los votos que van a emitir. Es interesante, doctora, que estos candidatos, si no la totalidad, porque son 13 y lamentablemente solo una mujer entre los candidatos para la presidencia, que estén en un debate que se pueda televisar. Si tiene que durar 3-4 horas, pues que lo sirva, porque después tenemos 5 años con estas personas que si no contamos con todos sus planes, no se conoce toda la información desde un debate. Y un debate es importante por lo que genera la microexpresión, por lo que genera como respuesta en ese vaivén de preguntas y respuestas. Entonces, yo particularmente lamento. Ahora, me gustaría desde tu análisis, doctora, entender a quién beneficia políticamente cuando no van a los debates. Yo creo que es un poco más complejo decir beneficios. En realidad crea más dudas, incertidumbre en la ciudadanía, decir eso que vos mencionabas, cómo se comportan ante
pensemos en otros espacios. Muchas veces hay buenas propuestas en términos de propaganda, pero cuando ya vemos al candidato o la candidata en televisión, vemos que se comporta tal vez de una manera mucho más como, no sé, de autoritaria o tal vez como imponerse, porque el debate es la puja, en este caso la política es la puja por la gestión de los conflictos. Gestionar los conflictos en el ámbito del ejercicio de la política en sí es tener el juego de cintura, tener también posibilidades del disenso, y eso no lo podemos ver si no vemos a nuestros candidatos en pugna, y como bien lo mencionas, a mí también me llama poderosamente la atención que solo tengamos una de 13, cuando este país, creo que somos la mitad de la población, ya está preparado para una presidenta, ya sea aunque sea de candidata, pero digamos, en ese sentido también enriquece, mucha presencia de mujeres enriquece la política en cuanto a los diversos aspectos que abonan las mujeres en política. De lo que pudiste ver y en consecuencia analizar, doctora, educación, salud y economía como temas casi de estar abanderados estos políticos, ¿qué atención le prestaron durante la campaña? Bueno, en menor medida he visto que la campaña ha sido más bien de lo que se considera en marketing político guerra sucia, o sea, ataques personalistas, ataques como más hacia los candidatos que hacia las propuestas. Hay otra manera de hacer campañas, que es la campaña propositiva, la campaña positiva, y creo que de alguna manera el rezago importante es a partir del 1 de mayo, o sea, sabemos, y me gusta mucho que hayas mencionado eso, o sea, el 30 de abril se deciden candidaturas, o sea, en este caso quién ganará y será gobierno y quién será el poder legislativo. Pero más allá de eso, tenemos 5 años por delante de saber qué se va a hacer en educación, en salud, en este caso decíamos, hace un rato hablamos de la ciencia, en un país que tenemos un rezago importante, y otras cuestiones no menores. Sabemos cómo está ahora de complicado el tema de transporte público, que le afecta a toda la ciudadanía, y creo que las propuestas ahí todavía son un poco, digamos, incipientes. En ese sentido queremos importantes respuestas un poco de lo que ya Paraguay lleva tiempo rezagado. Nuestras escuelas se caen, nuestro nivel educativo es de los más bajos en la región, o sea, somos de los países que menos años tenemos de estudio. Y la otra cuestión importante también lo que tiene que ver con desigualdad y pobreza, y creo que ahí es donde debería estar la discusión de cómo vamos a resarcir. Actualmente el continente latinoamericano pasa por una crisis importante post pandemia y no nos estamos recuperando. Entonces el manejo de la economía, como vos lo mencionaste, yo veo atisbos todavía muy lentos y la ciudadanía quiere. Y otra cosa no menor, corrupción. Corrupción, que es nuestro gran cáncer en todo el país, y que a veces hay recursos y son mal administrados, y en ese sentido pues tenemos un colapso del sistema de políticas públicas en general. Doctora, ¿qué peso o efecto tuvieron en el mensaje político y, por qué no, decisión política, las designaciones de Estados Unidos de significativamente corruptos? Es una cuestión importante, o sea, nos pone en el centro de atención. De hecho, estaban hablando ahora colegas de Brasil, de Argentina, con respecto a que son unas elecciones mucho más complicadas. Yo creo que una de las más interesantes, digamos, por el resultado que pueda tener. En ese sentido, creo que hay dos opciones que van a la cabeza, y creo que en ese sentido, siempre decimos en la ciencia política, la democracia nos da estas dos características: certidumbre en las reglas, pero incertidumbre en los resultados. Entonces sí es importante que se haya señalado lo que mencionábamos de tema de corrupción, que es a todas, o sea, cuando lo del transporte vemos que también a nivel de sector privado, sector público, y yo creo que eso nos pone, sobre todo a nivel nacional, complica bastante la situación, ¿verdad?, de uno de los candidatos que tiene mayores posibilidades por toda esa imagen tan lamentable que, bueno, tiene el país con respecto a la corrupción a nivel internacional, y nos pone el dedo un poco también de pensar cómo podemos hacer que un país, digamos, siga adelante si no hay confiabilidad en las instituciones. Y la otra, la brecha importante con esta cuestión de corrupción a todas las esferas del poder, la ciudadanía cada vez menos se acerca a participar, y es justamente lo que hay que hacer al revés. O sea, tenemos que invitarle a la ciudadanía que participe, no solo votando, sino también cuidando que ese día no haya delitos electorales, que no haya cuestiones de irregularidades, y posterior a eso, pues es exigir a la autoridad. O sea, nosotros somos quienes ponemos a la autoridad y también podemos exigirles rendición de cuentas, transparencia, y sobre todo que representen intereses de las mayorías y no de las minorías. A su criterio, doctora, ¿por qué la oposición
ya mirando por fuera del Partido Colorado, que tiene sus diferencias internas también, pero por fuera del Partido Colorado, ¿por qué la oposición en estas elecciones para el 30, a su criterio digo, no llegaron como una sola masa electoral? Justamente porque tenemos un sistema, digamos, que es bastante bipartidista. O sea, hay dos partidos muy fuertes en el país en estos 35 años que tenemos de democracia. Y en ese sentido, el tercer espacio siempre ha sido como en disputa entre partidos que van más hacia el centro-derecha, hacia la derecha, centro-izquierda, hacia la izquierda. Y es difícil aglutinar, si miras todos los, digamos, distintos espacios que ha ocupado más allá del Partido Liberal, la oposición en toda la democracia, ese tercer espacio que ahora va en coalición, en alianza con el PLRA, siempre es muy diverso, es muy plural, lo cual para mí es realmente interesante. O sea, aquí se juegan las elecciones el 30, pero de cara al 1 de mayo, a lo que se viene, hay que pensar en la gobernabilidad, sea la opción que gane, ya sea la primera, la segunda opción. Hay que ver cómo manejar al país a riesgo de que no se genere una crisis importante entre ejecutivo, legislativo, y sobre todo también que los intereses de sectores más allá de los afiliados a uno u otro partido se vean representados en un país que tenemos grandes exclusiones, sectores, mujeres, indígenas, población campesina, infancia, que no se ven reflejados en la política, ¿verdad? Doctora, este domingo 30 de abril se estrena lo que conocemos como el voto preferencial. A tu criterio, ¿convence este sistema electoral para la gente? Bueno, ya anteriormente en las municipales tenemos como algún aprendizaje, pero vos lo dijiste muy bien, en las generales es la primera vez que vamos a tener, y tenemos unas cuantas preocupaciones, la gente que nos interesa el análisis electoral, el análisis político, porque sobre todo se juntan dos cuestiones: el voto preferente con la ley de financiamiento político, que de alguna manera con el sistema mixto, con controles que se han establecido para el financiamiento de las candidaturas, lo que ha hecho es que se abra la oferta de una manera mucho más personalista. Vos te darás cuenta, igual que la ciudadanía, que ahora ya no vemos colores, vemos personas con una imagen de Paraguay detrás, y eso implica que también nosotros sepamos qué hay detrás del candidato o de la candidata, pero eso hace que el contexto, ¿verdad?, la pugna sea muy desigual. Aquí es quien tenga dinero para financiar la campaña, es quien podrá recorrer el país, hacer las gigantografías más altas, más grandes, perdón. Entonces sí es un complejo, o sea, es un escenario muy complejo en el sentido que el financiamiento mixto con la oferta, en este caso de voto preferente, hace que sean las personas de a uno y jueguen como casi en contra de sus mismos partidos, las propias listas. O sea, yo les invito a la ciudadanía que hagan un poco el ejercicio, ya que tengo este espacio en televisión, de hacer el simulacro de voto que da el tribunal, porque hay solo 3 minutos lo que da la ley para Asunción. Para votar, sí. Y uno, o sea, una persona tiene ahí como muchas opciones. O sea, esa es la diferencia. Y ya se empiezan a ver que hay grupos, por ejemplo, las mujeres, que hemos sido menos representadas a partir del voto preferente. Entonces, como ya no están en la lista por orden, sino cada una persona tiene que votar por una candidatura, complejiza a los grupos con menores recursos. ¿Sabes qué, doctora? En esta ronda de entrevistas del programa Voces, algunas voces nos decían el temor que tienen con este sistema, que se inaugura, insisto, en una elección general, el voto preferencial. Y mirando al Congreso Nacional, algunas, principalmente las mujeres, temen de que se favorezca al hombre por un lado y a los grandes partidos, Partido Liberal, Partido Colorado, y que los partidos pequeñitos con este sistema electoral prácticamente desaparezcan. ¿Ese temor puede ser real, doctora? Es real. O sea, ahí mencionaba un poquito antes de tu pregunta, ¿qué pasa? Que quienes van a buscar el voto son las personas que tienen mayores recursos. Entonces ahí hablamos, en ciencia política se habla de capitales. O sea, el capital político es eso, trayectoria. O sea, las personas que ya fueron senadoras, diputadas, tienen más visibilidad que alguien que va por primera vez. Lo otro es el capital económico. O sea, muchas veces ¿qué ha pasado con las mujeres o con grupos subrepresentados como las naciones originarias, que no tienen ese tiempo de haber estado en política como otros? Y sobre todo también la cuestión económica. Estar 24 horas al día durante 7 días, durante más de un año que duran las campañas, es una inversión en tiempo que no todas las personas, sobre todo en este caso mujeres y población indígena y juventud, tienen esa posibilidad. Entonces una serie de capitales, lo otro es también linajes dentro de la política, decimos, bueno, viene de un grupo específico. Entonces, de concretarse este pronóstico al que temen muchas mujeres, y te cito Lilian Samaniego, que nos decía,
que va a favorecer a los hombres y a los grandes partidos, no hacia los pequeñitos ni a las mujeres. Te planteo, si se da ese pronóstico que tememos, doctora, ¿te parece razonable inmediatamente después de estas elecciones pensar en volver para atrás, cambiar el sistema electoral? ¿Cuál es tu punto? Creo que ese punto importante que mencionaba sobre el voto preferente ya nos ha mostrado que no favorece a las mujeres, no favorece a partidos pequeños con menor financiamiento, o sea, en dinero concretamente para hacer política. Y hay otra serie de cuestiones. También el propio financiamiento, comentarlo un poco a la ciudadanía, aquí se hace después de las elecciones. En otros países, el tema del financiamiento político es a la par que la campaña, o sea, en tiempo real sabemos cuánto están gastando nuestros y nuestras candidatas y también de dónde viene ese dinero, lo cual, o sea, aquí sería recién a partir de la semana siguiente y los próximos 30 días después de las elecciones. Entonces yo creo que no solamente ese tema hay que tocar, yo creo que sí tenemos que pensar una serie de reformas electorales. La otra cuestión no menor, el tema del transporte el día de las elecciones. Seguro. Que en nuestro país genera una serie de prácticas nocivas, cuando en realidad ya hay una propuesta de ley que está durmiendo en el Congreso para implementar un transporte público gratuito ese día y que la gente vaya a votar, digamos, por una convicción y no tanto por una suerte de presión, ¿verdad? Doctora, ya que estás tocando de cuáles podrían ser los puntos en un futuro, ojalá cercano, se puedan estudiar, replantear y cambiar en el sistema electoral, ¿cuál es tu punto de vista si eventualmente se estudiase el famoso balotage, considerando que hay una fuerte presencia, ponele, de la oposición frente al Partido Colorado, pero separados, divididos, no funcionan en el sistema actual que tenemos porque el Partido Colorado con un voto duro te vence? Bueno, ahí es importante dos cuestiones. Creo que, como lo mencionabas, en las últimas elecciones fueron las más cercanas, 3.6% de diferencia entre el primero y el segundo candidato. Ahora ya a mí no me gusta como especular en resultados, sino más bien viendo un poco el contexto electoral, también parece que hay una diferencia pequeña entre las dos primeras opciones. Creo que puede ser una interesante propuesta decir, bueno, ¿qué trae la segunda vuelta? Trae que esas tercera y cuarta opciones se aglutinen en dos propuestas, pero también, bueno, genera una suerte de, a veces, voto útil y la gente, digamos, en el caso de nuestra opción que solamente gana el que tenga, así sean por 1000 votos, acuérdate lo que pasó en Brasil, que ganó por muy poco Lula frente a Bolsonaro, lo que hace es que sea un poco más el voto genuino. O sea, ahora si hay 13 candidatos presidenciales, pues uno vota genuinamente a quien es su preferencia. Claro. Lo otro hace que sea mucho más forzada la elección porque te quedan dos opciones. Pero aparte de eso, creo que hay otras cuestiones también importantes de tocar en reformas, ¿verdad? Doctora, ¿cómo viste la presencia de los candidatos a la presidencia? Después me puedo ocupar del Congreso y de los gobernadores, pero ¿cómo viste la presencia de los candidatos a la presidencia en los medios tradicionales de comunicación? Llámese una tapa de diario, llámese una radio, llámese un canal de televisión. Después miramos las redes si quieres, pero en los medios tradicionales, ¿cómo viste a los políticos? Creo que están como en esta cuestión de jugándose todo en estas últimas semanas. Me parece que es interesante esa mirada que han hecho, como decía, en ciertos temas. Por ejemplo, ha salido cuestiones como el tema de los cuidados, que casi nunca se ha tocado en términos de qué puede hacer el gobierno por un sector tan importante como las mujeres y las infancias. Y creo que ha sido, a mí también, eso sí me preocupa, que se desgasta la política. También la presencia ha sido de una manera negativa de atacar al otro candidato en su fortaleza, sus debilidades o sobre todo en temas de su trayectoria y no tanto en discusión de qué van a hacer. Porque aquí hay que ser muy enfático y en redes sociales a veces es peor. Yo creo que el debate es una cuestión de no podemos resolver problemas con medidas solamente populistas que no han funcionado en otros países, sino tenemos que resolver con propuestas que sean a mediano y largo plazo. Sobre todo tenemos que pensar en políticas públicas de Estado y no en banderas de victoria que son populistas y que después se pueden quedar en el aire. ¿Sabes por qué te pregunto, doctora, esto? Porque te quiero citar algunos medios desde mi percepción. Si no concordás, no importa, doctora, igual me lo planteas, pero yo miro la tapa de ABC Color y siento que hay un ataque que están, creo, en todo su derecho el medio, contra Santi Peña. Pero le da como un respaldo a Efraín Alegre. Y a veces hasta, si querés, a Euclides. Miro la tapa de Última Hora, muy parecida a la postura. Después miro la tapa de La Nación, Crónica Popular, ADN, y le dan con un caño, obviamente, desde ahí a Efraín Alegre.
todos los días. Pero al mismo tiempo, hay como una nueva corriente, por lo menos en el Grupo Nación, que es acompañar la figura de Payo Cubas, a quien posiciona como sería, como que quedaría como el segundo, según esa percepción de este medio, después de Santi Peña. Tercero quedaría en todo caso o Euclides o Efraín. Te hablo de percepción de lo que publican estos medios para preguntarte si eso que yo te estoy contando en alguna medida no perjudica al resto de los que son 13 en total, porque yo te estoy hablando de 3 a 4 candidatos los más visibles. El resto parece que va a tener una participación testimonial. Tal cual, estoy de acuerdo contigo que pareciera que solamente hay 2 opciones o máximo 3 bueno, 4 ahí con lo que decías de la línea un poco de Euclides, que se le ven en algunos espacios. Y ahí creo que es importante, otra vez hablando de las reformas, el tema de medios de comunicación, propagandas, espacios. Hay buenos ejemplos en la región que dice, bueno, hay contado, por ejemplo, la presencia de candidaturas en medios, o sea, se reduce a horarios centrales. O sea, a veces parece que para dar condiciones igualitarias a todas las personas que participan, pensemos en el tema de presidencial, hay que darle el mismo tiempo. En otros debates anteriores, saco a colación, se entrevistaban solo a los candidatos varones y no a las otras candidatas que tuvimos en su momento, ¿verdad?, para la presidencia de la República. Y creo que eso sí hace que la cancha sea bastante desigual, se carga 3 o 4 opciones y también eso lo que hace es que no llegue la información suficiente y la que llega está direccionada en un sentido negativo. O sea, no es menor lo que vos mencionabas, que atacan de uno u otro. Y pensando en un país con una escasez de medios en el sentido de una diversidad de discursos, no es favorable porque una democracia se fortalece ahí donde hay fuentes de información diversificadas y accesibles a toda la ciudadanía. ¿Y sentiste un vacío o presencia de los candidatos para el Congreso, llámese diputados y senadores, y además para gobernadores y juntas departamentales? ¿O sentiste que es como que son visibles estos candidatos o percibiste en todo este tiempo que solo los medios focalizaron a los candidatos a la presidencia? Bueno, ese es uno de los problemas centrales con esta nueva reforma del voto preferente. O sea, yo creo que la pugna va más hacia lo presidencial. La segunda opción que yo veo, que sí se ve un poco más de discusión, es senadores y senadoras, pero ya se pierde. Por eso, si hagamos el ejercicio de invitar a la ciudadanía de aquí al domingo que practique, de ver qué opciones. Y si entro a ver quiénes están, por ejemplo, yo voto diputados por capital, diputadas, digo, ¿quién es el candidato de tal lista? Porque realmente se nos ha perdido el foco de quiénes están de opciones en diputados y ni qué decir gobernaturas, juntas departamentales, porque la campaña es muy personalista y sobre todo esta puja está en lo presidencial. Entonces ahí la ciudadanía tiene que conocer a quiénes va a votar. ¿Cuánto ayuda como herramienta informativa el día de la presencia de boca de urnas? Pues para mí no es una herramienta informativa, sino al contrario. O sea, lo que termina siendo es un perjuicio para esa regla que te decía de la democracia como un sistema de certidumbre, reglas e incertidumbre en las elecciones. A mí me preguntan siempre como politóloga, estudié la licenciatura, maestría y doctorado en ciencia política, yo no sé quién va a ganar. Quiero que gane la democracia y la opción que mayoritariamente y con reglas claras y transparentes elija la ciudadanía, pero que no se hace en otros países. O sea, la cuestión de las encuestas deben estar reguladas, preelecciones, y la boca de urna, que a las 10, 12 del mediodía te dice X está con un porcentaje, eso termina siendo un perjuicio, porque mucha gente dice, ya está ganando, ya no salgo a votar. Claro, y por el contrario, desalienta. Entonces sí, eso, desde la gente que estudiamos, decimos, eso debería ser sancionado. Doctora, imagínate, a ver, convengamos en algo. Supongamos que este domingo algún medio ponga opción A, banquero. Sí. La gente ya va a saber quién es. Claro. Opción B, amargado. Ajá. Ya sabe a quién se refiere porque sencillamente hace el antónimo. Opción C, cinturón. Sí. Ya sabe a quién se refiere el cinturón, por lo del cinto. Y así podemos, gallo puede poner otro. Ya sabe a quién se refiere, gallo paloma. Entonces, el juego de las bocas de urnas me preocupa si termina beneficiando o termina perjudicando a esa elección como tal que todos esperamos que sea histórica. Termina, creo que perjudicando a esa voluntad popular, porque realmente hasta ahora que estoy con el tema de la elección, digo, yo no voy a parar como investigadora hasta el 30 de abril a la noche que se den los resultados del TREP. Pero sí, en ese sentido me gusta que vos que estás en un medio de comunicación y como hacemos las personas, estamos en ciencia política, criticar
Ojalá con el paquete de reformas en el siguiente gobierno entre esta cuestión de regular la presencia en medios, regular el tema de quienes hacen encuestas. Acordate, por ejemplo, en el 93, las bocas de urnas daban al Partido Encuentro Nacional el primer lugar y quedó en tercero. Sí, Entonces claro. ahí hay una distancia importante y eso es muy, como decís, tendenciosa sería la palabra, de la boca de una durante la elección. Igual que autoridades salgan a hablar en el día, o sea, en este caso marcando una tendencia, es desfavorable. Doctora, ¿por qué cuesta tanto en este país culturalmente romper el voto duro, el voto cautivo, frente a ese voto pensante o independiente? Una de las cuestiones que aquí mencionamos es justamente ese voto independiente, ese voto razonado se da cuando hay una serie de condiciones. O sea, la ciudadanía tiene que tener acceso a la información, tiene que tener opciones, en este caso de información, donde se discuta, como este espacio que celebro, más allá de los fanatismos que nos brindan los políticos y las políticas. Y otra cuestión, hay una dependencia importante, o sea, nuestra manera de hacer política en Paraguay es bastante clientelar, lo cual termina beneficiando a los sectores que están partidizados y a la ciudadanía que no está partidizada es como, a mí la política no me representa, no me interpela, cuando en realidad todo es política. O sea, la cuestión de que no tengamos durante 3 horas colectivo es política. La cuestión de que los hospitales, ahora veía el hospital de Boquerón, no tiene ni siquiera papel para imprimir todas las cuestiones de tomografías, radiografías. Entonces sí creo que la herramienta para combatir esto es educación ciudadana, cívica, a nivel de las escuelas, a nivel de la universidad, donde nosotros estamos, que decimos, hay facultades que son más politizadas o más en el sentido de involucrarse, y sobre todo discusión. O sea, tenemos que enriquecer la discusión. Y yo te invitaría también como medio de comunicación a la ciudadanía, aquellas cuestiones que son más como viscerales o a veces de descalificación no abonan. Acá queremos saber qué van a hacer candidatos y candidatas para resolver los hospitales sin insumos. El transporte, que tiene una mafia de transporte. Las escuelas que se caen sobre las criaturas. Entonces eso, y sobre todo también ver que, bueno, si los partidos no nos representan, que sí hay un voto duro, pero somos el único país de la región que tiene todavía partidos con más de 100 años, o sea, casi 200 años, desde 1887, y eso ha colapsado en otros lugares. Sí. Basta ver México, basta ver España, ¿pero por qué? Porque hay unas condiciones para el debate y me parece que es central el debate y la información. Antes de que cerremos este espacio de análisis, doctora, preguntarte, mirando ya para afuera de Paraguay, ¿qué importancia le dieron los candidatos políticos al tema internacional? Llámese Mercosur, llámese Estados Unidos, llámese Unión Europea. ¿Qué mirada en los mensajes durante la campaña le dieron los políticos a tu criterio? Para mí muy escaso. Yo creo que está más centrado y a veces eso es, las personas que hemos salido un poco del país, yo tuve la oportunidad de formarme gracias a beca en el extranjero, como que la mediterraneidad no solo es física, a veces es como mental en el sentido de que tenemos como los conflictos y no vamos a dar cuenta de esto que mencionaba hace rato, el tema de cómo estamos visibilizados en la región, el tema de corrupción, baja calidad de las instituciones, el tema también un poco de la inseguridad ante todo lo que ha sido también el flagelo del crimen organizado y la inseguridad un poco regional que hay en el Mercosur. Yo creo que le han dado todavía un margen muy limitado y en un concierto de naciones como el que estamos ahora es sumamente importante saber cómo Paraguay puede salir de esta crisis económica y sobre todo esta cuestión de hacer políticas públicas que beneficien a connacionales, que beneficien el tema de sobre todo inversión, y me parece importante que a nosotros como país, bueno, podamos digamos, beneficiarnos también de intercambios. Pensamos en mi ámbito en el que yo estoy, científicos, tecnológicos. Es un país que tiene muchas potencialidades, pero la calidad un poco en nuestra política exterior. Recientemente hay escuelas en este caso, de formación académica en materia, siempre ha estado como muy poco, en este caso, abordada con criterios de política exterior que nos abra al mundo. Y más aún, doctora, te pregunto esto por el hecho de que con el nuevo gobierno se vienen algunos estudios, incluso juicios internacionales. Tenés PDVSA, una demanda contra Petropar, tenés esta empresa que estaba a cargo de Metrobús, que iba a ser un proyecto que aparentemente iba a ser desarrollo. Hay una demanda con esta empresa internacional. Tenés lo del Mercosur, si vale la pena continuar o no. Nuestro vínculo va a ser con Taiwán o va a ser con la China más grande. O sea, hay temas internacionales que tienen importancia, pero en la campaña quería saber si tuvieron alguna presencia. Creo que ha sido una presencia muy ínfima. Como vos, estoy de acuerdo que más allá de lo que pasa el 30 de abril, tenemos una serie de cuestiones como
país cómo vamos a tomar, en este caso, determinaciones en base a esta serie de puntos que mencionaste, y creo que en ese sentido hay que también un poco mirar al exterior y decir, bueno, tenemos que apuntalar nuestras relaciones y sobre todo tomar este juicio que dijiste muy bien de valor, qué relaciones con qué países nos van a beneficiar económicamente y cuáles. En el caso de Mercosur hay muchas críticas, no nos ha favorecido en muchos sentidos por también eso, es un país mediterráneo, débilmente institucionalizado, y se pueden tomar nuevas plataformas, pero para eso tenemos que tener políticos y políticas con una visión de estadistas y no con una visión inmediatista de ganar elecciones nada más. Doctora, volviendo a nuestro ámbito local, pero ya en redes sociales, no sé qué tanta mirada o importancia le das a tu vida profesional. En mi caso, me encantan las redes sociales, doctora, y más estas más nuevitas, tipo TikTok y demás. Pero para la mirada y la presencia de los mensajes políticos, ¿cómo viste a estos candidatos y candidatas, ya sea para la presidencia, ya sea para el Congreso, ya sea para las gobernaciones, pero en redes sociales? Creo que una cuestión ahí, basta ver lo que pasó con las elecciones en Brasil, en pocos años, ha dado un giro importante, pero podemos caer fácilmente en cuestiones como muy banalizadas, sobre todo también esta cuestión que decía peligrosa de hacer campaña de alguna manera violenta, ahí también es la otra cuestión importante, y creo que puede ser una herramienta para llegar a sectores como las juventudes, que manejan todo tipo de redes sociales, y sobre todo esta cuestión de un mensaje claro, una imagen. O sea, todavía en América Latina somos de identificarnos. A mí me interpela a alguien que se parece a mí, a alguien que me habla como una persona que conoce mis inquietudes. Creo que son unas herramientas importantes, estratégicas, pero tenemos que pensar en mensajes que sean, sobre todo, digamos, de alguna manera con contenido y no tanto de frivolidad, porque, y me pasó en algún momento que decía, análisis de campañas, no se está jugando aquí un producto, se está jugando un proyecto país a 5 años. Entonces, tanto candidatos como candidatas, pero también ciudadanía, tenemos que mirar con, ¿y esta persona qué me está diciendo? ¿Así es como va a gobernar? O lo otro, me está mandando un mensaje porque me interpela como joven, como mujer. Entonces, yo creo que ahí el contenido es donde tenemos que poner el foco, más allá de que pueda ser divertido, pueda ser caché, es peligroso. Y las redes sociales, cuando posicionan a un determinado candidato o candidata, ¿es fiable? O sea, ese microclima casi de la previa que establece, ¿es fiable, doctora? Ahí hay muchas, sobre todo investigación de manera reciente con el caso de Estados Unidos, con el caso de Brasil, que hay una inversión importante de candidatos, de candidaturas hacia orientar esa mirada de redes sociales de soy mayor tendencia con respecto. Entonces hay que ser cuidadosos, o sea, no son tan fiables como también decíamos las encuestas. ¿Por qué? Porque hay dinero. O sea, esa es otra cuestión, hablando de las reformas. No se gasta, o sea, nos está limitando un poco la inversión. En el caso de específicamente Trump y Bolsonaro en Brasil, gastaron muchísimo dinero tratando de manipular un poco a la ciudadanía en estas redes sociales. Doctora, fue un gusto charlar contigo, ¿eh? Un gusto, y a las órdenes también postelectoral, a ver si nos vemos. Y hasta hoy se puede hacer propaganda electoral. Hasta esta noche, hasta las 12 básicamente. Bueno, eso establece nuestro código electoral. Espero que estés con nosotros en otras ocasiones ya después de estas elecciones para analizar lo que se viene, doctora. Un gusto estar, y bueno, invitemos a la ciudadanía a participar el 30 de abril y que gane la democracia. No te quedes en tu casa este domingo. Anda y a conciencia, sin que nadie te pague ni un solo guaraní. Anda a votar a conciencia y con tu voto hace historia. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Nos vemos el martes.